que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Sí, Señor de señores. Aleluya. Hoy venimos a levantar tu nombre en alto, Señor. Venimos a declarar gloria a ti, porque tú perdonaste nuestras culpas, tú llevaste nuestras enfermedades. Jesús, por mi rebelión resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? Dile. ¿Y cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Y cuánto te quiero agradecer? Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Dile. ¿Y cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Y cuánto te quiero enaltecer? Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres. Levanta tus manos, dile al Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Que se escuche tu voz diciéndole digno al Señor. Y hoy declaramos gloria en lo alto, díselo. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Y gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, díselo. Y gloria al Rey. Y gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande es. Sí, Señor, tu nombre en alto está. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Oh, santo eres tú, Señor. Hermano, yo le quiero preguntar en esta mañana si usted está listo para alabar, para danzar, para glorificar el nombre del Señor. Otra vez, ¿usted está listo? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en esta mañana? Dele esa ofrenda de palmas al Señor. Oh, sí, Señor. Vamos con sus palmas.
Hoy juntos vamos a declarar con fuerza. Dígale: ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos con fuerza. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Sí, Señor. Bendito eres tú, Señor. Juntos vamos a declarar hoy que en tu presencia hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia, escondida está mi vida eternamente. Declarémoslo una vez más. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Díselo una vez más en su presencia. En tu presencia. Díselo. Hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia. Escondida está mi vida. Sí, Señor, tú has prometido que un día volverás por nosotros y estamos a la espera. Jesucristo volverá en aquel día glorioso, en las nubes Él vendrá. Él ha prometido que un día regresará y Él me arrebatará. Jesucristo volverá en aquel día glorioso, en las nubes, Señor. Él ha prometido que un día regresará y Él me arrebatará. Grítalo fuerte, glorioso. Vamos con fuerza. ¡Hey, hey! Vamos a declarar juntos. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Díselo. Y hoy le vamos a decir el sonido de trompeta. ¡Hey! Toda ansiedad, toda plaga, toda depresión, toda tristeza, todo pecado. Sí, Señor. Alábale con gozo.
Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos. Dile al Señor: te necesito, Espíritu Santo. Necesito de tu presencia. Necesito de tu amor. Oh sí, Señor. Tú eres digno, Señor Jesús. Tú eres digno. Bendecimos tu nombre. Hoy en unidad bendecimos tu nombre. Lo bendecimos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú has sido grande, Señor. Dile al Señor en esta mañana: te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Yo te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Yo te
le bendices, cuánto le adoras, cuánto le necesitas. Sí, Señor, aquí está tu pueblo, aquí estamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Recibe hoy, recibe hoy, porque yo una más oriqueira. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp 4824-3272. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta hora. Estamos siempre tomando la oportunidad para poder ministrar la palabra y sobre todo pues en este tiempo que hemos estado ministrando de una manera virtual. Creo que ha sido algo muy especial. Dios nos permita poder seguirlo haciendo porque es necesario poder ministrar la palabra, poder enseñar, poder instruir, poder capacitar al pueblo del Señor. Es necesario que le prediquemos a los perdidos para que se salven, pero también es necesario predicarle a los salvados para que salgan de la ignorancia espiritual, hermano, bíblica que hay y podamos avanzar hacia el encuentro con nuestro amado. Vamos a presentarnos delante del Señor, si usted me ayuda, orando y suplicándole al Padre que Él nos pueda enseñar e instruir a través de su palabra. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites estar nuevamente, Señor, juntamente con tu pueblo, Señor, para poder, Señor, inquirir en tu palabra. Tal como dice, Señor, el salmista, Señor, una cosa he pedido y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida, para poder estar en tu santo templo, pero el propósito es inquirir, contemplar tu hermosura, pero inquirir también, Señor, preguntar, Señor, indagar, poder conocer aquellos misterios que tú tienes, Señor, para este tiempo y que los has determinado para que nosotros los podamos conocer. Padre, por favor, danos un espíritu de revelación y un espíritu de comprensión para que, Señor, tu palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que nosotros la atesoremos y esto nos traiga, Señor, entendimiento y el entendimiento nos lleve a dar frutos para glorificarte a ti. En el nombre poderoso de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quizás, hermano, si usted ha notado, pues gracias a Dios hemos empezado ya por espacio casi de un mes, podríamos decir, con nuestros servicios presenciales, un poquito menos de un mes. Pero algo que llama mucho la atención, hermano, es que estuvimos prácticamente 7 meses solamente de manera virtual. Y esa fue una plataforma que creo yo que el Señor permitió que pudiéramos explotar de una mejor manera en este tiempo. Porque antes de la pandemia, por supuesto que estábamos predicando de manera virtual, pero normalmente eran los servicios presenciales y entonces lo que hacíamos era transmitir prácticamente a aquellas personas que no podían estar reunidas con nosotros. Pero hoy no. O por lo menos en el tiempo de la pandemia, hermano, lo que sucedió es que nos alejamos prácticamente del templo físico
y entonces solo estuvimos ministrando de manera virtual, y eso creo yo que el Señor lo permitió para que de alguna manera nosotros pudiéramos meternos un poquito ahí más en esa plataforma, que creo que es una de las herramientas más grandes que Dios va a permitir que sean utilizadas en este tiempo final. Mire, es increíble darnos cuenta de cómo el Señor permitió que en este tiempo que estuvimos ministrando de manera virtual, hubo gente que se convirtió al Señor, hubo gente que se reconcilió, hubo personas, hermano, que pidieron cobertura. Bueno, y así podríamos hablar de muchas cosas que sucedieron en este tiempo, milagros que se dieron a través precisamente de la plataforma virtual. Entonces, realmente nosotros estamos convencidos de que esto es una herramienta muy poderosa que el Señor está utilizando y que va a seguir utilizando para poder llevar la palabra hasta el último rincón del mundo. Si vemos hoy en día, es muy difícil que haya un lugar donde no ha llegado el internet, casi a la mayoría de lugares. Quizás habrán algunos, pero son muy pocos. Pero la verdad es que ha llegado, hermano, de una manera tremenda. Ahora, eso es viéndolo desde el punto de vista positivo, las cosas buenas que han sucedido y cómo el Señor ha utilizado esta plataforma para que nosotros podamos llevar el Evangelio, o para que el Señor lleve su Evangelio a donde Él quiera, ¿verdad? Porque al final Él es el que lleva el Evangelio. Pero por el otro lado, también tenemos que ver que hay algunas cosas negativas. De tal manera que vemos hoy en día, hermano, cómo muchas personas eh, aparecieron hablando de Dios ahí en las redes sociales. Y no que uno quiera tener la exclusividad en esto, no, porque Dios ha levantado ministros, tremendos siervos de Dios, hermano, ha levantado en este tiempo final, y no uno, sino muchos ministros de Dios que han estado predicando, y gloria a Dios por eso. Sino que lo que pasa es que hay personas, hermano, que ese es su trabajo. Me refiero, cuando digo ese es su trabajo es las redes sociales. Entonces, hacen cualquier tipo de video. Por ejemplo, pueden hacer un video con relación a la pandemia, pueden hacer un video con relación a la tormenta que acaba de pasar, pueden hacer un video con relación a la vacuna, pueden hacer un video de cualquier cosa, pero eso no sería el problema. El problema es que empezaron a permear también en el ámbito cristiano, y entonces muchas personas, que yo casi que me atrevo a decir que algunos de ellos ni siquiera cristianos son, pero que tienen el conocimiento de uno que otro verso, o han oído quizás, hermano, entonces se ponen a decir cosas de Dios en las redes sociales, y eso sí es un grave problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente los humanos somos dados y somos arrastrados muchas veces, hermano, por la presentación que da una persona. Hasta en el mundo se dice: como te veo, te trato. Entonces esto es muy tremendo, y principalmente las personas que se dedican, en el caso de las redes sociales, hermano, o que incursionan mucho en cuanto a las redes sociales, uno se da cuenta que se dejan llevar por el número de seguidores que tenga una persona. Entonces, si este tipo de personas, este es su trabajo, hermano, y ahora han incursionado en el área del Señor, en el área de la palabra del Señor, es muy delicado. Claro, un día ellos se van a encontrar con el Señor y le van a tener que entregar cuentas. El problema, hermano, es que se ponen a hablar de Dios sin conocer a Dios. Yo creo que eso definitivamente no es posible. Cuando alguien habla de Dios, por lo menos lo debe de conocer, por lo menos en la primera faceta, que sería la faceta de Salvador. Eso es lo básico, eso es lo elemental. Ahí deberíamos de empezar. Claro, no basta con tenerlo como Salvador o conocerlo como Salvador para ponerse ya a decir más de Dios. Habría que conocerlo en otras dimensiones, en otras facetas. Ahora, el problema es que muchas personas, entonces, hermano, hablan de Dios y hablan de las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque no todas las personas que hablan de la Biblia quiere decir que conocen a Dios. Entonces, ahora, Dios
Él es polifacético, eso lo dice la misma escritura y lo vemos, hermano, cuántos nombres hay de Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Roí. Bueno, aquí podríamos quedarnos diciendo muchos de los nombres de Dios. Y cada nombre de Dios es una faceta, pero aparte de eso, nosotros tenemos que entender que Dios es uno, pero tiene tres manifestaciones básicas: la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo. Por lo menos ahí podríamos resumir todo esto. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, la manifestación del Padre por lo regular está descrita, hermano, o la función principal del Padre está contenida en el Antiguo Testamento. No que el Padre no esté trabajando hoy, sí, pero como hemos dicho en otras oportunidades, hermano, es como que una empresa tuviera 3 gerentes y le dan la oportunidad a cada gerente que durante un año pueda ser el gerente general durante 4 meses, los otros 4 meses el gerente 2 y los otros 4 meses el gerente 3. Entonces, así podríamos ejemplificar esto. El Padre tuvo su dispensación en el Antiguo Testamento, allá en el Antiguo Testamento. Luego el Hijo en lo que vemos como o conocemos como los Evangelios, y luego el Espíritu Santo, hermanos, del libro de los Hechos en adelante, que de hecho es los Hechos del Espíritu Santo. En la Biblia le ponen los escritores, ¿verdad? Los traductores, más bien dicho, de la Biblia, le ponen como título o como tema ahí los Hechos de los Apóstoles, pero son los Hechos del Espíritu Santo. De ahí en adelante se empieza a ver la manifestación plena del Espíritu Santo. Ahora, entonces, por lo menos nosotros deberíamos de conocer esas tres manifestaciones. Deberíamos de conocer al Padre, deberíamos de conocer al Hijo y deberíamos de conocer al Espíritu Santo. Lamentablemente también algunas personas tuvieron una revelación de quién era el Padre, pero se quedaron solo con el Padre, no conocieron quién era el Hijo, y hermano, nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Entonces es necesario conocer al Hijo y luego es necesario conocer al Espíritu Santo, porque si usted se da cuenta, hermano, el Padre habló. En el Antiguo Testamento el Padre se manifestó, ahí fue la dispensación. Luego, hermano, cuando Jesucristo vino, entonces el Padre, hermano, manifestó su complacencia con el Hijo. Y entonces dijo el Padre, cuando Él fue a bautizarse: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Cuando fue al monte de la transfiguración, dijo otra vez: este es mi Hijo amado, pero ahora cambió y dijo: a Él óiganlo. Es decir, yo estuve en el antiguo pacto y ahí me tenían que oír a mí. Ahora es el turno del Hijo, así que a Él óiganlo. Pero cuando Jesús, después de haber resucitado, entonces les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el otro Consolador, a quien yo enviaré en el Padre. Es decir, entonces el Padre le dio la estafeta al Hijo y el Hijo le dio la estafeta al Espíritu Santo. Si ellos respetan eso, nosotros tenemos que entender, es que tenemos que conocer quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y para conocer quién es el Padre, quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo y quién es Dios el Espíritu Santo, entonces es necesario que venga una revelación. Sin revelación no se puede conocer a Dios. Por eso es que yo digo, hermano, qué atrevidas son algunas personas que se ponen a hablar de Dios sin conocer de Dios. Solo porque tienen conocimiento de algunos versos bíblicos, se cree que eso es necesario. Entonces, que Dios tenga misericordia. Ahora, como la revelación de quién es Dios es tan importante, entonces la revelación va a tener siempre sus enemigos. Y hoy quisiera, hermano, que pudiéramos ver en la Escritura, para retomar uno de los temas que hemos venido platicando, hermano, y que para mí son temas tan importantes. Quizás para alguien podría decir: ay, pastor, pero mire, otra vez sobre eso, yo lo que estoy esperando es que me predique usted de tal o cual otra cosa. Hermano, pero necesitamos tener claridad en cuanto a estos temas. Y entonces quiero, por favor, hermano, que vaya aquí conmigo a la primera carta de Corintios, en su capítulo número 2, versículo número 9. Ahora dice aquí: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Y en el siguiente verso dice, no le puse el siguiente verso, pero en el siguiente verso dice, y a nosotros el Espíritu nos la reveló. Pero entonces estas cosas que ojo no vio, estas cosas que oído no oyó, estas cosas que no han subido al corazón del hombre y que están preparadas para los que aman a Dios, hermano, entonces vemos aquí que la revelación tiene tres tipos de receptores. Porque, como le digo en el verso 10, dice, y a nosotros el Espíritu Santo nos la reveló. Pero entonces quiere decir que aquí hay tres receptores, tres medios por los cuales el Señor trae la revelación. Cuando Dios trae una revelación, entonces va a utilizar los ojos, va a utilizar los oídos y va a utilizar el corazón. Hermano, ahora entonces quiere decir que el enemigo va a tratar de obstaculizar, va a tratar de impedir, va a tratar de estorbar, hermano, estos tres receptores para que nosotros no recibamos la revelación que viene de parte del Señor. Y entonces aquí yo le hago el resumen de esto que le estoy diciendo, los receptores de la revelación según este pasaje, porque pueden haber otros, hermano, pero los ojos sirven para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Claro que usted me podrá decir, pero pastor, yo sé que los oídos sirven para oír, los ojos para ver. Hermano, sin embargo, recuérdese que hay un pasaje en la Escritura que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces quiere decir que muchas veces los oídos no se tienen para oír, son para eso, pero no se tienen para eso, porque si no, no dijera ahí, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces estos tres receptores va definitivamente, hermano, ojos, oídos y corazón son receptores que el enemigo va a tratar de perturbar, de contaminar, hermano, de obstaculizar para que la revelación no llegue. Y al no llegar la revelación, entonces no se tiene el conocimiento de quién es cada una de las tres personas de la Trinidad. Recuérdese que el apóstol Pedro, cuando recibió aquella revelación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús mismo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es decir, una revelación del Padre para saber quién era el Hijo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, conocer a Jesús no por historia, conocer a Jesús no por tradición, conocer a Jesús no por costumbre, sino tenemos que conocerlo por revelación, tal como sucedió con estos tremendos hombres de Dios, como sucedió con el apóstol Pablo, como sucedió con mucha gente y ha sucedido también en esta época contemporánea, hermano, que mucha gente ha conocido quién es Jesús. Ahora, fíjese que en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo número 10, usted se recordará que en el capítulo 6 de Isaías es cuando Isaías empieza a describir que él estaba, hermano, tuvo una visión y estaba en el templo. En aquella visión vio, hermano, que cuando la orla, el manto del Señor cubría el templo, y entonces, hermano, había serafines que decían santo, 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 hermano, y entonces empezó el Señor a hablar y decir, ¿a quién enviaré y quién irá de mi parte? Y entonces Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, y luego pues el Señor le purifica los labios, todo lo que, hermano, hemos leído ahí. Pero aquí entonces, hermano, el Señor le dice, yo te voy a enviar a un pueblo que tiene estos tres problemas que están descritos aquí en el versículo número 10. Es decir, que ahí el pueblo se había desviado, el pueblo se había apartado, y el Señor levanta a este profeta llamado Isaías para poder enviarlo a este pueblo. Pero entonces, oiga lo que aquí dice. ¿Cuál es la consecuencia, hermano, de apartarse de Dios? Mire, aquí dice, endurece el corazón, endurece el corazón. Es decir, que este receptor, hermano, de entendimiento, que es el corazón, va a ser endurecido. Tápale los oídos y ciérrale los ojos. Es decir, los tres receptores de revelación que están descritos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, hermano, que dice que cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado. Ok, pero ahora resulta que a consecuencia de que el pueblo se había apartado del Señor, entonces, hermano, que habían desobedecido, hermano, que no habían caminado rectamente delante del Señor, entonces el Señor
Señor, la consecuencia es que estos tres elementos o estos tres receptores habían sido afectados. El corazón con dureza, los oídos y los ojos se iban a cerrar y tapar. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos en este tiempo que nos ha tocado vivir, es un tiempo que sin revelación nadie va a poder caminar adecuadamente. Así que, y la revelación tiene un orden de cómo llegar, según lo describe Apocalipsis capítulo 1. Ahora, dice, de esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Es decir, que el Señor está diciendo aquí, hermano, que como ellos se habían apartado de Él, entonces iba a suceder esto como una especie de juicio, hermano, y eso les iba a impedir que sus oídos oyeran, que sus ojos vieran y que comprendieran a su corazón, porque si no, iban a volver a Dios en busca de sanidad o de salvación. Ahora, entonces, hermano, vemos aquí claramente, mire, déjeme hacerle tal vez voy a quitar esto para poder explicarle y después le pongo. Resulta que cuando nosotros vemos los ojos, los oídos y el corazón son afectados de una manera directa por la serpiente. Mire, allá en el huerto, hermano, la serpiente impidió que el hombre tuviera la revelación que venía a consecuencia de comer el árbol de la vida. Y les hizo comer el árbol del bien y el mal, y entonces, hermano, ellos tuvieron una revelación, pero del lado negativo. Entonces quiere decir que el mismo enemigo, que es la serpiente, que allá en el principio afectó, va a afectar en el final. Y aquí hemos hermano, visto pues porque este no es un tema que estamos iniciando hoy, sino que es un tema que ya hemos platicado, por lo menos esta es la quinta oportunidad que hablamos de este tema y creo que todavía nos faltarán algunas otras. Entonces nos dimos cuenta que la serpiente puede afectar los ojos, puede afectar los oídos y puede afectar el corazón. Eso ya lo describimos, hermano, ahí muy claramente, ¿verdad? Con los pasajes y todo, así que yo solo le pongo aquí el resumen. Y fíjese, hermano, que los ojos se cierran a consecuencia de esta víbora. Yo le puse aquí el número de la palabra que se traduce víbora, hermano, porque eso lo describe bien la escritura, hermano. Luego los oídos son tapados por la cobra, y esa es otra especie de serpiente, hermano, y eso lo describe el libro de los Salmos en su capítulo 58, ¿verdad? Lo describe también. En Génesis capítulo número 49 se describe lo de los ojos. Y luego el corazón, hermano, el corazón también es afectado con dureza, según lo describe el libro también de Números, en su capítulo 16, si no estoy mal. Fíjese que los ojos están íntimamente ligados con el vino, y la Biblia dice que el vino es como una serpiente que muerde, que cuando entra suavemente, pero que ya en el vientre muerde, y dice que el vino afecta a los ojos. Luego los oídos son tapados, según el Salmo 58, como una cobra que dice que la pone sorda, y el corazón, hermano, es afectado, según lo describe en Números 16 que le estaba diciendo, y por eso el Señor envió serpientes abrasadoras que los mordieran, y hermano, pero eso fue como consecuencia de la dureza del corazón, o como consecuencia vino la dureza del corazón. Entonces, así muy rápidamente, porque como le digo, yo no me quiero quedar ahí, hermano, sino que quiero avanzar. El tema general, entonces, hermano, es los enemigos de la revelación. Y ya vimos, hermano, por qué se pueden llegar a cerrar los ojos, que sería el primer receptor. Hoy yo quisiera avanzar a hablar un poquitito, hermano, de por qué se cierran los oídos. Hermano, porque según la Biblia hay diferentes razones por las cuales se pueden cerrar los oídos. Entonces vayamos aquí a la palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo número 11, versículo número 8. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y oiga, y les ha tapado los oídos,
para que no oigan. Entonces, hermano, ¿qué sucedió aquí? Hermano, dice aquí que les hizo caer en un sueño profundo. Y mire, en la Biblia, hermano, nos encontramos a diferentes personajes que les cayó un sueño profundo de parte de Dios, como le sucedió en el caso de Adán cuando le iban a dar su esposa, que Dios hizo caer un sueño profundo y entonces Dios, hermano, le sacó una costilla y de ahí formó a la mujer. También sucedió con Abraham, bueno, y así podríamos mencionar a varios personajes. Pero llama mucho la atención, hermano, que cuando el Señor va al monte Getsemaní, porque Él va a entregar su voluntad, Él va a rendirse delante del Padre, entonces nos damos cuenta que ahí Él llevaba a 3 de sus discípulos, a Juan, a Pedro y a Jacobo. Los llevaba para aquel evento, hermano, y Él se fue, se apartó de ellos como un tiro de piedra, dice, y entonces se puso a orar. Y cuando regresó, entonces los halló dormidos. Hermano, los halló dormidos, pero dice, los halló cargados de un sueño profundo, dice la versión Código Real en Marcos capítulo 14, versículo 40. Eso quiere decir que entonces, hermano, ellos se durmieron con un sueño profundo, porque según vemos en el contexto, había tristeza en el corazón de ellos, porque Jesús les había anunciado que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y que lo iban a matar, lo iban a crucificar, pero que el tercer día Él iba a resucitar. Pero ellos no se pusieron a pensar en la resurrección, sino que en la muerte, en que ya no iba a estar con ellos. Ellos pensaron que realmente Jesús no iba a resucitar. Ahora, entonces qué tremendo, porque ¿qué hace, hermano? Que los oídos se tapen. ¿Qué es lo que hace? Que venga un sueño profundo. Que, hermano, cuando las personas caen en un sueño profundo, entonces ahí hay problemas con sus oídos, según lo describe Romanos capítulo 11, versículo 8. Pero la razón por la que aquellos se durmieron allá, hermano, en el huerto Getsemaní, fue por tristeza, fue por tristeza. Entonces quiere decir que cuando una persona, hermano, cae en una situación de tristeza, en una depresión, en una frustración, entonces lo que puede suceder es que deja de oír la voz de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Una persona que está triste, una persona que está dolida, hermano, porque está pasando un momento de angustia, un momento de aflicción, un momento de dolor. El problema es que deja de oír la voz de Dios. Hermano, si Jesús les había dicho que iba a resucitar y ellos no se pusieron a pensar en la resurrección, sino que estaban pensando solamente en la muerte y que ya no iba a estar Jesús con ellos, ya no iba a ser su líder, ya no iba a traer aquellas enseñanzas, ya no les iba a mostrar aquellos milagros extraordinarios. Entonces se angustiaron, entonces se afligieron, entonces ellos, hermano, se dejaron que el sueño profundo los embargara, y al permitir que el sueño profundo los embargara, entonces, hermano, ya no pudieron prácticamente ellos, hermano, poder ver lo que realmente iba a suceder con el Señor, porque Él ciertamente iba a sufrir, pero Él se iba a levantar, el Señor iba a hacer algo glorioso, algo poderoso en la vida de Él. Y si nosotros vemos aquí, entonces, hermano, la tristeza embargó el corazón de ellos, la tristeza hizo que ellos ya no pudieran oír. Entonces, ¿cuántas personas, hermano, en algún momento puedan estar pasando por esta situación de tristeza? Mire, la Biblia dice que hay tristeza que viene de parte de Dios y hay tristeza que no viene de parte de Dios. Porque cuando hay una tristeza que viene de parte de Dios, esa misma tristeza nos guía al arrepentimiento. Pero hay tristeza que no viene de parte de Dios. Y cuando no viene de parte de Dios y nos cargamos con un sueño profundo, dejamos, hermano, que el enemigo nos haga ver las cosas que no son importantes, y nos ponemos a ver el problema en sí y no una solución a aquel problema que se puede dar. Entonces, ahora es necesario, hermano, que nosotros reflexionemos. ¿No será que la tristeza nos ha hecho que no oigamos?
Y puede venir, mire, las razones de la tristeza son muchas, no solo bíblicamente, sino secularmente. Es decir, normalmente hay muchas razones por las que una persona podría tener tristeza en su corazón. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros, hermano? Bueno, si, por ejemplo, lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando Moisés se murió, era normal que ellos se pusieran tristes por la muerte de su líder. Pero lo que no era normal es que ellos se pasaran más tiempo, hermano, con aquella tristeza, porque a los 30 días el Señor le tuvo que hablar a Josué y le dijo, bueno, Josué le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, así que levántate porque tienes que conquistar esta tierra, tienes que levantarte, ya no te puedes quedar ahí llorando, ya no te puedes quedar ahí triste por lo que sucedió. Ciertamente era mi siervo y yo también, porque la Biblia dice, hermano, que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Imagínese, si Moisés, tremendo siervo de Dios, Dios también lo sintió. Es más, la Biblia dice que Dios mismo lo enterró. Imagínese usted, qué tremendo, o sea, qué privilegio de Moisés, que no solo en vida pudo ver al Señor cara a cara, le hablaba cara a cara, sino que cuando se murió fue Dios mismo el que lo enterró. Imagínese qué tremenda bendición esa. Pero el punto entonces es que, hermanos, nosotros no podemos dejar que la tristeza, porque fíjese que la tristeza tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso quiere decir que la tristeza, hermano, trae debilidad. Pero aparte de eso, que tapa los oídos. Una persona triste no oye. Por eso es que uno llega, hermano, en un velorio, en un entierro, hermano, llega en mi sentido pésame. Y la persona realmente a veces, hermano, está a veces tan dolida de aquella situación que no le presta atención a las palabras de uno. Le puede decir X o Y cosa, pero la tristeza es tan grande, hermano, que a veces no le escuchan. Ahora, no es toda la tristeza, sino que es la tristeza que se excede, hermano, de lo normal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque todos nosotros estamos expuestos y de hecho que lo hemos atravesado por algún momento difícil. Algunos, hermano, quizás mayores que otros, pero al final de cuentas todos nosotros, hermano, hemos atravesado por un momento de tristeza. Todos por un momento. Algunos lo han asimilado de una mejor manera, otros de otra, pero al final todos pasamos por eso. Lo importante no es si pasamos o no pasamos, lo importante es que nosotros comprendamos, hermano, que el Señor quiere que nosotros podamos recibir esa administración que viene de parte de Él para que la tristeza no nos haga, hermano, que nosotros podamos dejar de recibir la administración de la palabra. Fíjese que también otro de los pasajes que nos habla, hermano, con relación a alguien que cayó en un sueño profundo, fue aquel hombre llamado Jonás, aquel profeta. Tremendo profeta de Dios, pero hermano, imagínense que se rebeló contra Dios porque no quiso ir a predicar a Nínive, porque el Señor le dijo, ve y predica, pregona en Nínive porque será destruida. Y aquel hombre dijo, no, Señor, no voy, porque yo sé que si voy tú los vas a perdonar. Imagínense el profeta, hermano, queriendo corregirle la plana a Dios, pero bueno. Y el hombre se embarcó, hermano, y se fue rumbo a Tarsis, dice la palabra. Pero entonces se fue a uno de los camarotes más profundos y ahí le cayó un sueño, hermano, profundo también, ¿verdad? Y hermano se puso a dormir y había una tormenta y él durmiendo. Y entonces lo llegaron a sacudir los demás personas ahí que iban en la barca y le dijeron, despiértate, dormilón. Pero ¿cómo iba a estar durmiendo en medio de una tormenta? Y hermano, mire, entonces eso quiere decir que la rebelión lo llevó a que él cayera, hermano, en un sueño profundo. Entonces, vaya, pero al caer en un sueño profundo, según dice Romanos 11:8, hermano, y aquí lo podemos ver, dice, habla de un sueño profundo y dice que a consecuencia de eso, entonces se le taparon los oídos. Eso quiere decir, hermano, que el sueño profundo está íntimamente ligado con que se cierren los oídos, que se tapen los oídos. Entonces vea aquí, hermano, que la rebelión, cuando alguien es rebelde, no oye. Y de hecho, yo creo que si usted es padre de familia o por lo menos ya pasó por la etapa de la adolescencia,
usted es consciente que le hablaron 1000 veces de algunas cosas, usted no hizo caso y por no hacer caso se rebeló contra una orden, contra un mandato de parte de su padre, contra una instrucción, hermano, y al final de cuentas eso le trajo repercusiones a su vida. Hermano, cometió errores tremendos, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, hermano, y nos estuvieron hablando y por no atender el llamado de nuestros padres, resulta, hermano, que terminamos cometiendo errores. Claro, algunos errores no fueron tan graves, pero otras personas sí cometieron errores graves, de tal manera, hermano, que hoy en día nosotros podemos ver las consecuencias de aquello que ellos tuvieron que atravesar. Entonces, cuando una persona, hermanos, se rebela contra Dios, es una persona que se le van a cerrar sus oídos. Se le van a cerrar sus oídos. Y si se nos cierran los oídos, entonces dejamos de oír la voz del Señor. Y dejamos de oír la voz del Señor, dejamos de oír la revelación. Recuérdese, hermano, los ojos, los oídos y el corazón son 3 receptores de la revelación que viene de parte de Dios. Por eso es que, hermano, usted se recordará que Job dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hermano, quiere decir que primeramente están los oídos. Eso es lo primero, porque por el oír viene la fe. Entonces ahí es donde el enemigo va a tratar de obstaculizar. Después dice Job, ahora mis ojos te ven. Pero, hermano, tiene que venir una revelación extraordinaria. Entonces cuidémonos de la rebelión, hermano. Una persona que se rebela contra Dios es una persona que no va a escuchar. No va a escuchar. Y por eso es que inclusive el libro de Proverbios, si usted se da cuenta, cuando nos habla de la rebelión, dice que la rebelión, la única manera de sacarla, eso dice la Biblia, hermano. Así que si algún hijo me escucha esto, va a decir, pastor, no le esté dando esas ideas a mi papá. Pero así dice la Biblia, que la única manera es con vara. Dice, hermano, vas a erradicar la rebelión del corazón del muchacho. Hermano, qué tremendo, porque la vara es el remedio que Dios pone. Y como me dijo un día un hermano, mire, no, ahí no está hablando de la vara literal, está hablando de la rectitud. Pues, hermano, perdóneme, pero cuando nosotros vemos en el contexto de ahí, sí está hablando de la vara. Y claro, yo no digo que la vara resuelva todas las cosas, hermano, que cometen los hijos. Hay un proceso para llegar al castigo, pero lo que sí es que la Biblia lo relata. Así que, hermano, si hay rebelión en nuestro corazón, vaya, pero voy a terminar la frase. Si hay rebelión en nuestro corazón, entonces debemos de erradicarla. Porque no solo en los muchachos se da. Jonás no era un muchacho, ya era por lo menos un madurito, hermano, por lo que nosotros podemos ver ahí, y sin embargo se rebeló contra Dios. Es decir, que la rebelión empieza en la adolescencia, pero se puede arraigar en el corazón de una persona, hermano, durante toda su vida. O sea, no porque ya no es adolescente significa que no pueda ser rebelde. Si la rebelión, hermano, está ahí, pero el Señor dijo, allá en el libro de Génesis capítulo 8, el Señor dijo claramente, hermano, que no iba a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio, porque ya sé que el corazón del hombre tiende al mal a partir de la juventud, a partir de la adolescencia. Entonces eso quiere decir, hermano, que ahí se abre la puerta, pero que si nosotros no cerramos esa puerta, eso nos va a pasar factura tarde que temprano. Así que Dios que nos auxilie. Entonces mire hermano, qué tremendo. Ahora, en el mismo libro de Romanos, capítulo 13, dice el apóstol Pablo, hermano, porque ya es tiempo que nos despertemos del sueño que, hermano, nos está quejando. Porque la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. Entonces, eso quiere decir que la exhortación del apóstol Pablo es porque mucha gente ha caído en un sueño profundo. Y al caer en un sueño profundo, entonces el problema es que ese sueño profundo los ha llevado, hermano, a que no oigan más la voz del Señor. Y hoy, pues yo le puse aquí 2 razones solamente, hermano, pero hay muchas razones más en la palabra del Señor de personajes que cayeron en un sueño profundo y que tuvieron consecuencias negativas de haber caído en ese sueño. Ok, quisiera avanzar un poquitito, que viéramos otro pasaje, hermano, aquí de Hechos capítulo número 28, Hechos capítulo 28, verso 27. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Oiga como dice, el corazón de este pueblo se ha endurecido.
El corazón endurecido es uno de los receptores, se recuerda, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a aplicar y ya después vamos a ver específicamente el receptor del corazón endurecido. Dice, se han tapado los oídos y cerrado los ojos, tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían y yo los sanaría. Pero mire qué tremendo, hermano, que el corazón endurecido trae como consecuencia también, hermano, que se tapen los oídos. Ahora, fíjese, hermano, que cuando nosotros vemos en la escritura, resulta que hay el corazón endurecido es como la última faceta, hermano, es decir, que hay una evolución o involución, diríamos, hay un proceso para poder llegar al corazón endurecido. Y entonces cuando empezamos a ver en la escritura, hay varias cosas que se endurecen antes que se endurezca el corazón. Por ejemplo, la escritura dice en el libro de Malaquías, hermano, cuando el Señor está poniéndoles una queja a los israelitas, al pueblo de Dios, y le está diciendo, ustedes han endurecido sus palabras contra mí. Es decir, que le hablaban a Dios sin respeto, sin temor. Mire, hermano, como dirían, ¿verdad? Hablaban muy golpeado, hablaban muy abusivamente. Por eso es que Dios les dice, ustedes han endurecido sus palabras. Entonces, cuando una persona tiene palabras endurecidas, es muy fuerte para tratar a los demás. Hermano, mire, yo sé que algunos puede ser porque así se acostumbraron. Por ejemplo, hay países que su cultura es esa, y a veces uno que no está acostumbrado que le hablen así, golpeadito, como se dice, entonces se siente como ofendido, siente uno como que le están, hermano, como que lo están ofendiendo, como que le están hablando abusivamente, y hasta hay personas que como no conocen este tipo de culturas, cuando les toca, hermano, se sienten mal y dicen, no es posible, ¿por qué me habla así? No sea un abusivo, usted no tiene respeto por los mayores, tal y tal cosa. Pero no es eso es cultural, pero yo no estoy hablando de eso. Pero hay personas que a consecuencia de que empezó el proceso de involución para llegar a un corazón endurecido, entonces en sus palabras, porque la Biblia lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón se empieza a endurecer, donde primero se va a manifestar es en la boca. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos palabras muy duras para tratar a otro, ¿no será que el corazón se está endureciendo? Y aquí tengo que decirle algo. Hay personas de así, sí, es que hermano, lo que pasa es que fulanito de tal, mire, me la ha hecho y por eso yo le hablo de esta manera. El problema es que cuando se endurece el corazón es como la gripe. Usted no se enferma de gripe contra alguien, sino que simplemente se enferma de gripe. No sé si me explico cuando dice eso contra alguien. Es decir, usted no se enfermó de gripe contra una persona X, contra su padre, contra su madre. No, sino que se enfermó de gripe. Pues así es la dureza del corazón. Usted no se endurece su corazón solo para con una persona y para con otra no. Hermano, se endurece su corazón con una persona, pero después, hermano, esa puede haber sido el detonante, pero la dureza del corazón le va a afectar. ¿Y dónde se va a manifestar? Hermano, en nuestras palabras. Otro de los síntomas, diría, de un corazón endurecido es tener el rostro endurecido. Mire, hay personas que pues ya nacieron así, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Verdad? Salieron con rostro de pocos amigos, pero eso ya es su semblante, no es porque ellos quieran ser así, sino así es su semblante. Pero hay otros, hermano, que empiezan a endurecer su rostro, se les nota la dureza de su rostro, se les ve, hermano, uno les habla, hermano, y tienen un rostro así, pero endurecido, hermano, y esas cosas, pero está manifestando lo que hay en su corazón se empezó a endurecer, entonces como consecuencia su rostro, porque la Biblia lo dice, que el corazón alegre hermosea el rostro, pero entonces vayamos a lo contrario, el corazón endurecido, hermano, ¿qué es lo que también va a tener un rostro endurecido? Entonces hasta ponen algunos apodos, ¿verdad? Vos y aquel fulano, ¿quién vos? No te recordás de aquel de la escuela, hombre, ¿quién vos?
Dios, hombre. Aquel carepiedra, carepiedra. ¿Y por qué carepiedra? Hermano, no porque, sino que porque tenía un rostro así endurecido, un rostro de pocos amigos. Era, hermano, eso es tremendo. Entonces, esto viene a constituir un síntoma también. La palabra también dice, hermano, que a veces se trata a los demás con dureza, con mano dura. Y no estoy hablando aquí de política, ¿va? Hermano, no estoy hablando de política, sino que, hermano, se trata con dureza, nuestras obras son con dureza. Nos gusta a veces reprimir, hermano, a los demás. Y esos son manos que están endurecidas. Y ese es otro síntoma también, hermano. Está la cerviz, cuando se endurece la cerviz, hermano. La Biblia dice que el que cuando es reprendido endurece su cerviz, de pronto y sin remedio vendrá su destrucción. Entonces hay personas que tienen la cerviz endurecida y la cerviz es donde se pone el yugo. Hermano, es decir que han sido oprimidos por un yugo, porque miren, nosotros como hijos de Dios, hermano, el Señor Jesucristo dijo, venid a mí, dijo el Señor, y yo los haré descansar. Venid a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Y también contextualizando esto con el pasaje que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, tomad mi yugo sobre vosotros. Y mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces quiere decir que el yugo del Señor no es un yugo, hermano, de opresión, sino es un yugo que nos da cierta libertad. Eso es lo precioso de esto. Entonces ahora, hermano, se endureció la cerviz porque no sé qué yugo, tal vez le pusieron el yugo de Egipto, el yugo de Babilonia, saber qué tipo de yugo estuvo llevando, esclavitud, como le pasó al pueblo de Israel, que estuvieron sometidos 430 años, prácticamente 4 generaciones o más generaciones estuvieron ahí sumergidas a esa esclavitud. Y ahora, hermano, entonces ahora que venimos al Señor traemos una cerviz endurecida y nos cuesta someternos a alguien, porque cuando uno se pone el yugo de alguien es porque se somete. Ahora venimos al Señor para ponernos el yugo del Señor, tenemos que someternos, pero como está la cerviz endurecida es consecuencia de que hay un corazón endurecido. Los oídos también se endurecen, según lo dice la Escritura. Hay oídos que se endurecen, hermano, para no oír, para no oír. Mire, también en el libro de Job se describe, dice, mi piel se me ha endurecido. Y la piel es el órgano más grande del cuerpo, pero es el órgano que cubre el cuerpo. Eso quiere decir, entonces, hermano, que cuando una persona tiene endurecida su piel, estoy hablando en el ámbito espiritual, tiene problemas de autoridad. Porque si la piel cubre, entonces quiere decir, hermano, que la cobertura es sinónimo de autoridad. Y entonces nosotros tendríamos que ver si no tenemos problemas con la autoridad. Y mire, nosotros no tenemos la culpa de que una autoridad hizo algo indebido con nosotros y que como consecuencia nosotros hayamos rechazado la autoridad en ese momento. Nosotros no tenemos la culpa de eso por lo que hizo aquella autoridad. Pudo haber sido un padre, pudo haber sido un maestro, pudo haber sido, qué sé yo, hermano, cualquiera que funcionara como autoridad pudo haber fallado en algún momento. Nosotros no tuvimos la culpa de eso. Lo que sí tenemos la culpa es de permanecer rechazando la autoridad. Es como la mujer cuando se casó y tuvo muchos problemas con su marido. Y entonces ella dice, no, todos los hombres son iguales. No, hay hombres buenos, hay hombres temerosos de Dios, hermano. Pero ella, como le fue mal, entonces ella generalizó. Desde la misma manera, a alguien le fue mal con una autoridad y generaliza, no, todos tengan cuidado con la autoridad. Y entonces rechazan la autoridad cuando la autoridad es un principio de parte de Dios, pero por el problema que tuvo, entonces le pone alto. Entonces, hermano, nosotros no podemos caminar así, porque en el reino de los cielos la columna vertebral es precisamente la autoridad. Así que Dios nos ayude, Dios nos auxilie. Bueno, y le mencioné varios, le mencioné por lo menos, le mencioné las palabras, es decir, la boca endurecida, le mencioné el rostro endurecido, las manos endurecidas, la cerviz endurecida, los oídos endurecidos, los pies también, hermano, los pies también endurecidos, la piel endurecida. Y para llegar, estos son síntomas para poder llegar, hermano, a un corazón endurecido. Entonces, que Dios tenga misericordia y que Dios nos auxilie a cada uno de nosotros. Ok, ahora, quisiera pasar
a otro versículo aquí, hermano, Proverbios. Recuerden que estamos hablando de las razones por las cuales se tapan los oídos. Mire Proverbios 21:13. El que cerrare sus oídos al clamor del desválido, clamará también y no será escuchado. Entonces yo veo aquí que está ligado, hermano, el cerrar los oídos con la ayuda al necesitado. Mire, este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, este tiempo es un tiempo donde han habido muchas necesidades. Digamos, en el tiempo de pandemia hubo muchas personas que perdieron su trabajo. Al perder su trabajo, otros perdieron familia, otros perdieron quien los sustentaba, otros perdieron diferentes pérdidas que se pudieron haber dado durante todo este tiempo. Pero entonces, hermano, el problema es que algunos, a consecuencia de quizás, hermanos, diferentes situaciones que se pudieron haber dado, cerraron sus oídos para no escuchar el clamor del necesitado. Y entonces esto vendría a convertirse como en un círculo virtuoso. No se oye la voz del necesitado, entonces se tapan los oídos, ¿verdad, hermano? Y se vuelve un círculo virtuoso de tal manera que entonces viene a ser también una consecuencia de esto. Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprenderle a dar al necesitado. La Biblia sabe que dice en el libro de Proverbios, hermano, que el que da al necesitado nunca pasará una necesidad. El que da al necesitado nunca pasará una necesidad. Mire, actualmente en nuestro país, hermano, está terminando el invierno, recién está terminando el invierno, ya como que ya se empiezan a ver estos días ya de esta semana, ¿verdad? Como que ya empezamos a ver ya el sol de nuevo, como que ya empezamos, hermano, a sentir el frío de fin de año, como que ya el airecito empieza a correr, ya empezamos a ver. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de todo esto, hermano? Que para finalizar el invierno vino una tormenta que afectó el nororiente de nuestro país y un poquito de occidente también, hermano, por el lado de Quiché, pero toda esa zona de Quiché, hermano, Alta Verapaz, bueno, en nuestro país, ¿verdad? Hermano, el oriente de nuestro país, hermano, y Zabal, entonces, hermano, fue algo tremendo lo que hizo esta tormenta. Y eso que esa tormenta venía a grado 5, hermano, pero cuando ya tocó tierra, ya no llegó a grado 5, que si llega a grado 5, olvídese, hermano. Hubiera sido un desastre tremendo. Y fueron como 3 días, hermano, que estuvo la tormenta así, pues con toda su fuerza, porque el resto fue, sí hubo un poquito más de días, pero no fue tanto, pero 3 días fueron lo más fuerte. Y hermano, todos los desastres que dejó, tremendos, porque ahora, hermano, las carreteras fueron afectadas, muchas cosas que se dieron. Entonces, tenemos la oportunidad nosotros de ayudar al necesitado. Ay, hermano, pero es que mire, no es alguien conocido, no importa. Hermano, no importa ni siquiera si es cristiano. Claro, la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos de dar primero a los propios, dice la Biblia, ¿verdad? Hermano, pero nosotros vamos a ayudar. ¿A quién le corresponde esa ayuda? No importa. Pero aquí la palabra lo que dice Proverbios 28:27, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es decir, cuando alguien le da al pobre, al necesitado, entonces el Señor mismo se encargará de eso, hermano. Mire, también la Biblia dice, hermano, quien oprime al débil, ultraja al Señor. Mas el que se apiada del pobre le da gloria. Es decir, una forma de glorificar a Dios es ayudar al pobre, es ayudar al necesitado. Y creo que esa es una función que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, debemos de hacer. Nos debemos de reunir todos para poder cumplir con esa función, para poder hacer esta tarea tan, pero tan importante, hermano, de la ayuda al necesitado. Ciertamente no es que eso sea toda la obra del Señor, no, pero eso es parte de las buenas obras que dice la Escritura que nosotros debemos de hacer. Porque recuérdese que la fe al final sin obras está muerta.
Así que en el nombre del Señor, hermano, le invitamos a usted que sea parte también de esa bendición. Nosotros estamos proclamando en la iglesia, estamos solicitando a los hermanos que podamos traer todos nuestra ayuda para que juntos, hermanos, la vamos a llevar allá a la iglesia que pastorea el apóstol Sergio, para que de ahí sea distribuido a los lugares donde sea necesario. Así que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude. No cerremos nuestros oídos a la necesidad, hermano, del pobre, sino que abramos nuestros oídos a eso, y entonces el Señor nos va a liberar, hermano, a nosotros de que uno de nuestros receptores de la revelación sea afectado, y que esto impida que nosotros tengamos un mejor conocimiento del Señor. Ok, voy a dejarlo aquí, hermano. Vamos a dejarlo en este momento. Quiero hacer una oración para suplicarle al Señor que Él nos ministre, y siempre hago una oración en dos partes, primariamente para aquellos que quieran aceptar a Cristo. Entonces vamos a hacer una oración, y luego para los hermanos de la iglesia, como una administración general de esta palabra. Así que déjeme orar. O guiarle, más bien dicho, si usted quiere aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, déjeme guiarle en esta oración. Juntos oremos al Señor. Usted puede repetir conmigo y así, o hacer su oración como fundamento, hermano, esta oración que yo voy a hacer, ¿verdad? Tomarla como base. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, papadito lindo, por tu grande amor y misericordia, porque, Señor, has tenido a bien, Señor, enviarnos tu palabra. Yo te pido, por favor, Señor, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras iniquidades, Señor. Hoy nos arrepentimos delante de ti, reconociendo nuestras faltas, nuestros equívocos, nuestros tropiezos, reconociendo que sin ti no somos nada. Señor, por favor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, opera el milagro del nuevo nacimiento y ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos a caminar en verdad. Por favor, papadito lindo, te lo estamos suplicando, porque estamos necesitados de ti, estamos necesitados de escucharte constantemente, pero por favor, Señor, permite que nosotros hoy, Señor, vengamos delante de ti, Señor, a rendirnos plenamente. Te lo suplicamos, Padre, te lo pedimos, Padre del cielo. Gracias porque tu palabra no retorna vacía. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Te lo pedimos, por favor, papadito lindo. Amén y amén. Ahora, si usted hizo esta oración, por favor, comuníquese con nosotros, hermano, a través del número de WhatsApp que aparece siempre en nuestras transmisiones. Ahora quiero hacer una oración de ministración a la iglesia. Y por lo menos en esta hora, hermano, hemos hablado de tres aspectos que son importantes, o tres causas que nos llevan a que nuestros oídos sean cerrados. Número uno, hablamos del sueño profundo. Es decir, esto nos habla de un acomodo, de un estancamiento espiritual, hermano, el sueño profundo. Número dos, hermano, hablamos de tener un corazón endurecido, y cómo hay algunos síntomas que nos avisan de que nuestro corazón se puede estar endureciendo. Y número tres, hermano, hablamos de la ayuda al necesitado, la importancia que tiene el que nosotros aprendamos a oír la voz del necesitado, porque si cerramos nuestros oídos, entonces esto se vuelve un círculo virtuoso, de tal manera, hermano, que dejamos de recibir también la voz del Señor. Así que en el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, primer lugar, para que no caigamos en un sueño profundo. Papito lindo, por favor, que no nos estanquemos, que no nos, Señor, reposemos espiritualmente, sino antes bien, papadito, te solicitamos que tú nos ayudes, que nos mantengamos alertas, despiertos, Señor, conscientes, como atalayas tuyos, Señor, queremos hacerlo. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre. Dios mío, tú eres un Dios bueno, misericordioso, todopoderoso, Padre. Manifiéstate de manera especial, Señor, en cada corazón, en cada vida. Dios mío, que, Señor, tampoco nuestro corazón sea endurecido, para que de esa manera nuestros oídos sean tapados. Señor, arranca los síntomas, Señor. Dios mío, ayúdanos a identificar un corazón que se está endureciendo, que va en el proceso de endurecimiento, para que, Señor, haya una
una redirección de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae a través de tu Espíritu Santo, Señor, sensibilidad, Señor, a nuestro corazón para que, Señor, todo aquello, Señor, que quiera estorbarnos sea eliminado. Padre, por favor, que nuestro corazón, Señor, no se endurezca también para no oír la voz del necesitado, y que esto, Señor, impida que nosotros podamos recibir tu revelación, tu palabra, que estemos atentos, Señor, a tu voz. Por favor, Señor, activa, Señor, el dar en nosotros, Señor, para que de esa manera podamos, Señor, hacer cada día, Señor, la buena obra, Dios mío, que tú nos has mandado. Entendemos que esto es parte de todo el proceso que tú quieres que hagamos, Señor. Por favor, te suplicamos tu ayuda, tu bendición y tu misericordia. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que Dios me los guarde, y los esperamos ver en nuestra próxima actividad. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.